Hola, ¿qué tal? En el video anterior vimos cuáles eran las tareas a realizar en el diseño conceptual. En esta ocasión lo volveremos a ver, pero ya con un ejemplo práctico, simulando la entrevista que tendríamos con un cliente o con un usuario, el cual nos diría o nos platicaría más o menos de qué trataría la base de datos o qué información va a requerir que se guarde en la base de datos. Bien, por aquí tengo un breve, muy breve, eh, una breve descripción de lo que sería la base de datos para un usuario. Vamos a leerlo y vamos a ir analizando cada uno de los componentes o lo que vamos a llamar entidades que conformarían nuestra base de datos. Bien, el INPI, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, desea llevar el control de las artesanías que las personas de las distintas culturas elaboran. Cada persona pertenece a una cultura. Esa cultura se encuentra establecida en un municipio, el cual pertenece a un estado. El estado a su vez pertenece a una región, se refiere a una región del país. Cada una de las artesanías las puede elaborar una o más culturas y obviamente una cultura puede elaborar muchas artesanías. Dichas artesanías están elaboradas con distintos materiales. Un material puede ser usado para elaborar muchas artesanías y una artesanía puede estar elaborada con muchos materiales. Eh, la primera tarea que debemos realizar en cuanto al diseño conceptual es identificar las entidades. Esa sería la primera parte y es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Vayamos leyendo de nuevo nuestro texto y vamos a ir resaltando las que consideramos son las entidades de las cuales se formaría nuestro diseño conceptual. El INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, es solamente informativo, es quien va a ser el cliente o el usuario de la base de datos que vamos a crear. Entonces empezamos por aquí por la parte de desea. Desea llevar el control de las artesanías. Artesanías ya podría ser una entidad. Vamos a colocarla en un color distinto que resalte. ¿Sí? Entonces las artesanías van a ser una entidad. Dice las artesanías que las personas, esta podría ser otra entidad, de las distintas culturas, esta es otra entidad, de las distintas culturas elaboran. ¿Ok? Entonces aquí ya llevamos tres entidades. Cada persona, aunque sí es una entidad, ya no la vamos a repetir, ya la resaltamos aquí. Cada persona pertenece a una cultura, ya la tenemos aquí resaltada. Esa cultura se encuentra establecida en un municipio. Entonces, municipio podría ser otra entidad, el cual pertenece a un estado. Estado también sería otra entidad. El estado a su vez pertenece a una región. Entonces, región también podría ser otra entidad. Cada una de las artesanías, ya la tenemos acá sombreada, las puede elaborar una o más culturas. Ya también culturas está de este lado. Y obviamente una cultura puede elaborar muchas artesanías. Dichas artesanías están elaboradas con distintos materiales. Entonces materiales podría ser otra entidad. Un material puede ser usado para elaborar muchas artesanías y una artesanía puede estar elaborada con muchos materiales. ¿Okay? Entonces ya todas las entidades ya las hemos identificado. Bien, vayamos al segundo punto, identificar las relaciones. En un texto no siempre nos los van a dar ya así de fácil. Habrá que entrevistar al usuario y habrá que obviamente analizar toda esa información que el usuario nos proporcione. Pero aquí en ese texto ya tendríamos algunas relaciones. Por ejemplo,
Dice que las artesanías que las personas de las distintas culturas elaboran. Entonces dijimos que las relaciones regularmente van a ser un verbo. Vamos a ponerlas aquí en otro color. Entonces elabora ya podría ser una relación. Ahora, esa relación, pues, como su nombre lo indica, va a relacionar a dos entidades. ¿A cuáles podrían ser? ¿Quiénes elaboran qué? Entonces podría ser que las culturas elaboran artesanías. O también lo podríamos leer que las personas elaboran artesanías. Ya cuando vayamos al diagrama veremos cuál sería la más pertinente. Luego dice, cada persona pertenece, ¿sí? Pertenece es un verbo, entonces pertenece podríamos considerarlo como una relación. ¿Quién pertenece a qué? Ah, bueno, la persona pertenece a una cultura. Entonces aquí sí ya está muy explícita esa relación. La persona pertenece a una cultura. Esa cultura se encuentra establecida, ¿sí? Se encuentra establecida podría ser también otra relación. ¿Quién se encuentra establecida en qué? Ah, bueno, la cultura se encuentra establecida en un municipio, ¿ok? El cual pertenece, aquí podríamos tener otra entidad. ¿Quién pertenece a qué? Ah, el municipio pertenece al Estado. El Estado a su vez pertenece a una región. Cada una de las artesanías las puede elaborar, podría ser otra relación, una o más culturas. Y obviamente una cultura puede elaborar, sería probablemente otra relación, muchas artesanías. Dichas artesanías están elaboradas, aquí tendríamos otra relación, con distintos materiales. ¿Quiénes están elaboradas? Artesanías, ¿no? ¿Quiénes están elaboradas con qué? Ah, bueno, las artesanías están elaboradas con distintos materiales. Un material puede ser usado para elaborar muchas artesanías. Ahí tendríamos otra entidad. Y una artesanía puede estar elaborada con muchos materiales. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí nuestras posibles entidades y nuestras posibles relaciones. ¿Ok? Luego sería identificar los atributos y asociarlos a estas entidades y relaciones. Bueno, a partir de aquí vamos ya a utilizar lo que ya habíamos platicado, que sería el programa Power Designer, que entre otras cosas pues nos va a servir para crear este tipo de diagramas. Si bien ese punto es el número 7, pues vamos a aprovechar que tenemos la herramienta para poder irlo haciendo de una vez. No siempre o no necesariamente se debe cumplir este orden, ¿sí? Es únicamente para poder listarlos, ¿sí? Pero dependiendo ya de la experiencia y de la práctica que cada quien tenga, ya podría a lo mejor ir directamente a dibujar el diagrama, aunque lo ideal sería que siempre vayamos al menos respetando estos tres primeros pasos, bueno, los cuatro, que sería la determinación de los dominios, es decir, del tipo de dato y del tamaño, en papel, y ya luego sí pasarnos a la herramienta que vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces vamos a abrir nuestra herramienta que se llama Power Designer. Aquí está. Aquí nos van a aparecer los diagramas que ya con anterioridad ya hayamos abierto o ya hayamos usado o creado, ¿sí? En este caso vamos a crear un modelo nuevo. Entonces vamos a dar clic en esta opción que dice Create Model. Create Model. Y bueno, yo lo último que hice fue utilizar esta categoría de modelo. Hay varias categorías. Hay categorías de negocios, ¿sí? Aquí tenemos varios tipos de diagramas. Hay otros que son de la categoría de información, de aplicación, de tecnología y de requerimientos y planeación. ¿Okay? Entonces el que vamos a utilizar en esta ocasión
sería la categoría de información. Dentro de esa categoría de información tenemos, por ejemplo, los diagramas, los modelos, perdón, modelos de diagramas conceptuales, diagramas de flujo de datos. Tenemos también diagramas de datos, datos lógicos, de datos físicos, de UML, XML y datos multidimensionales. Para lo que estamos haciendo vamos a utilizar la primera opción, que sería el Conceptual Data o el modelo de datos conceptuales. Ya desde aquí podríamos ponerle un nombre por el texto que estamos utilizando. A lo mejor le podríamos llamar artesanías, ¿sí? Aunque lo podemos dejar como se encuentra allí y ya al final ponerle un nombre, pero desde aquí ya lo podríamos nombrar. ¿Okay? Entonces damos clic en OK. Bien, este sería el área de trabajo, ¿sí? Yo aquí estoy dando al scroll del mouse, lo estoy haciendo hacia abajo y estoy presionando la tecla control. Entonces con control y el scroll del mouse podemos alejar o podemos acercar nuestro diagrama. Cada uno de estos cuadritos que vemos aquí es una página tamaño carta o tamaño oficio, dependiendo de la configuración que tengamos. Eso lo vamos a poder configurar en el menú, en la opción del menú File y luego en Page Setup. Page Setup nos va a dar el tamaño. Ahorita lo tenemos en carta y aquí podemos decirle cuál va a ser la orientación, si va a ser vertical o si va a ser horizontal. Portrait sería retrato y landscape sería apaisado. O podemos seleccionar alguno de estos tamaños ya predefinidos o tener un tamaño personalizado. A mí, por ejemplo, me gusta mucho tenerlo de manera horizontal, dado que la mayoría de los diagramas pues siempre crecen más horizontalmente que verticalmente, pero esto va a obedecer a nuestras necesidades. ¿Okay? Entonces lo dejo en carta, pero lo pongo de manera apaisada. ¿Okay? Bien, entonces regresamos aquí a nuestro diagrama. Por este lado vamos a tener, así se llama, la paleta de herramientas, ¿sí? Hay diferentes barras dependiendo del uso que vayamos a darles. Aquí está toda la parte de archivos, abrir archivos, cerrarlos, guardarlos, etcétera. La parte de formato para ponerle color de fondo a los objetos, la fuente, el color de la fuente, las líneas, copiar formato, pegar formato, aplicar formato, negritas, itálica, subrayada, etcétera, ¿no? Por este lado tenemos los objetos, que normalmente aparece de este lado, pero lo podemos arrastrar acá a la parte superior, no importa dónde lo tengamos. Estos serían los objetos o la paleta de objetos que estaríamos usando para realizar o para elaborar nuestro diagrama. En muchas ocasiones se nos pierde esta barrita, entonces ¿cómo poder obtenerla de nuevo? Vamos a dar clic derecho en una parte vacía de esta barra mayor, damos clic derecho y vamos a seleccionar la opción Palette. ¿Okay? Entonces nos vuelve a aparecer esta barra de herramientas que se llama Palette. Bien, entonces vamos a regresar acá a nuestro texto y vamos a empezar a dibujar las que consideramos nuestras entidades. Entonces aquí tendríamos la primera, sería artesanías. El objeto que vamos a utilizar aquí sería entity, que significa entidad. Damos un clic, lo podemos soltar y donde queramos que aparezca una entidad vamos a dar clic. Entonces aquí estoy dando clic, aquí estoy dando clic y por cada clic que hagamos se va a crear una entidad. Como todavía no sabemos cuántas van a ser, lo más conveniente siempre es irlas creando conforme vayamos necesitando una nueva entidad. Para quitar esa forma que tiene el cursor del mouse, que es como una cuadrícula, lo que significa la entidad, podemos una de dos, o dar clic derecho en cualquier parte blanca o vacía, o seleccionar este elemento que sería el apuntador o el cursor del mouse. ¿Okay? Entonces voy a eliminar estas tres. Para eliminarlas, pues igual como en cualquier
otra herramienta, lo vamos a seleccionar y vamos a oprimir la letra de suprimir, y aquí nos pregunta si queremos realmente eliminarla, le decimos que sí. Otra forma de eliminar también sería clic derecho y nos saldría este menú, y aquí seleccionaríamos la opción delete. ¿Okay? Es un poquito más rebuscado, pero también puede ser de esa forma. ¿Okay? Esta no la voy a eliminar porque es la que voy a utilizar. Bien, aquí estoy acercando otra vez utilizando la tecla control y sin soltarla, haciendo moviendo hacia arriba el scroll del mouse. Ok, ya aquí me da un nombre por default que se llama Entity 1. Entonces yo aquí puedo cambiar el nombre. Decíamos que íbamos a crear entonces la entidad artesanías. Entonces aquí simplemente voy a dar doble clic y se me va a abrir esta ventana en la cual hay varias pestañas. En la primera pestaña vamos a ponerle nombre a nuestra entidad, que sería artesanías. ¿Okay? Aquí siempre vamos a respetar las reglas para nombrar cualquier objeto, llámese en base de datos, llámese en lenguajes de programación de cómo nombrar variables, o en la programación orientada a objetos, el nombramiento de un objeto. Esas reglas serían que el nombre tiene que comenzar con una letra, puede contener números pero no ser el primer carácter, de preferencia aquí no usar espacios en blanco o caracteres especiales, y el único carácter que podríamos utilizar para separar palabras sería el guión bajo. El programa lo permite, sí permite poner espacios y demás, pero luego a la hora de crear las tablas o a la hora de programar, esto podría acarrearnos algunos problemas. Entonces lo mejor y lo más recomendable siempre será no usar espacios en blanco y no usar caracteres especiales, salvo el guión bajo. ¿Ok? Bien, ya pusimos entonces el nombre a nuestra entidad. Vamos a saltarnos aquí este paso y vamos a identificar los atributos de cada una de esas entidades. ¿Ok? ¿Cuál sería un atributo de esta entidad? Pues a lo mejor sería el atributo nombre, ¿sí? La artesanía deberá llevar un nombre. A lo mejor podría ser un trompo, podría ser un valero, podría ser un cayuco, un barco, un abanico, etcétera, etcétera. Entonces, la artesanía lleva un nombre. Bien, esta columna de aquí que dice code sería el nombre con el que realmente estaríamos creando este atributo, ¿sí? Y dependiendo de las opciones, pues aquí estarían en mayúsculas o minúsculas a la hora de pasar esto a código. No es recomendable que estén de manera distinta, aunque se puede hacer. Tener un nombre el atributo, y que ya en código a la hora de crearlo pues tengamos otro. Pero les repito, hay que procurar siempre tener el mismo nombre, aunque uno esté en minúsculas y otro esté en mayúsculas. Después se puede cambiar. La siguiente columna es el tipo de dato, ¿sí? En este caso podemos seleccionar de esta lista el tipo de dato o hacer clic en este botoncito que tiene unos puntos suspensivos. Eso provoca que nos salga esta ventanita en la cual los tipos de datos están organizados de acuerdo a un tipo muy general. En esta primera parte aquí podemos ver todo lo que es número. Tenemos enteros, enteros cortos, enteros largos, tenemos byte, tenemos numéricos, decimales, flotantes cortos, flotantes largos, de tipo moneda, serial o booleano. ¿Sí? Estos serían todos los tipos de datos numéricos. ¿Sí? Ya dependiendo de lo que vayamos a utilizar, pues será el que vayamos a seleccionar. En la parte de en medio tenemos todo lo que es texto en esta primera parte, que serían characters, variables character, caracteres largos, caracteres variables largos, texto multibyte y multibyte variable. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre character y variable character, o entre long character y long bar character,
o entre multibyte y variable multibyte. Bueno, el caso específico de character y variable characters es que si yo defino un atributo de tipo character de 20 espacios o de 20 caracteres, aquí en esta parte defino cuál va a ser el tamaño de ese campo, ¿sí? Si yo lo defino de 20, en memoria va a ocupar 20, o en disco va a ocupar 20 espacios, ¿sí? Esté lleno o esté vacío o esté a la mitad, siempre ocupará 20 espacios. En el caso de variable character, si yo lo defino de 20, lo más que podría llegar a tener ese atributo serían 20 caracteres. Pero si ocupa menos, entonces en memoria o en disco solamente ocupará los caracteres o los espacios que realmente contenga ese dato. Por ejemplo, si aquí fuera el nombre de la artesanía y lo dejamos de tamaño 20 y yo guardo la palabra abanico, ¿sí? Abanico tiene 7 letras. Si lo defino como characters va a ocupar 20 espacios, ¿sí? Pero si lo declaro como variable characters, ocuparía solamente los 7 espacios que ocupan las 7 letras del nombre, que sería abanico. Entonces esa es la gran diferencia, ¿ok? Y lo mismo para long characters y long var characters. Siempre el var va a indicar que va a ocupar solamente los espacios que realmente tenga ese dato, ¿ok? Lo normal para datos de tipo cadena o de tipo string es utilizar variable characters, ¿ok? Bien, entonces esto es todo lo que tiene que ver con texto. Aquí en la parte inferior de la columna de en medio tenemos los datos que son de tipo que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí la fecha, solo la fecha, la hora y la fecha juntos, o un formato especial de hora, ¿ok? Y acá ya tenemos otros tipos de datos, como son el binario variable o el binario largo. Y estos que son para guardar a lo mejor ya información más grande, como bitmaps, imágenes o archivos, ¿sí? Y acá, pues si no tenemos conocimiento todavía del tipo de dato que va a ser, podemos poner otro o sin definir o no definido, ¿ok? Si nos damos cuenta, aquí en la parte inferior estos espacios se activan dependiendo de las opciones que seleccionemos en la parte superior, ¿ok? Entonces, como es un nombre, va a ser de tipo cadena. Entonces aquí ya pongo variable characters, a lo mejor, no sé, 30 caracteres sería suficiente. Bien, bueno, ¿qué otro dato podría tener esa artesanía? A lo mejor podría ser el precio, ¿sí? Entonces aquí escribimos precio, y el tipo de datos, pues si es precio, es moneda. Entonces aquí ya podríamos determinar cuál va a ser el tipo de dato, y aquí el tamaño, a lo mejor de qué longitud sería. A lo mejor, no sé, podrían ser 6 y la precisión 2. La precisión 2 se refiere a la cantidad de decimales que llevaría esta cantidad, ¿ok? Entonces damos clic en OK. Si bien el precio no figura en nuestro texto, habrá, como en este caso, atributos, o habrán también entidades que no nos diga un texto, pero que sabemos que lo va a llevar o que lo pudiera llevar. Eso también es parte de la entrevista que se seguiría con el usuario, ¿ok? Bien. Por acá uno de los puntos de las tareas que tienen que ver con el diseño conceptual es determinar los identificadores. Ya platicábamos que los identificadores son un atributo que va a identificar de manera única a una entidad. ¿Qué podría identificar de manera única a una entidad? El nombre no podría ser, porque pues habrán muchos tipos de barcos, o muchos tipos de abanicos, o muchos tipos de trompos, o de alguna pieza de cerámica, etcétera, etcétera.
En esos casos entonces lo más conveniente es crearle un ID o un atributo que va a identificar de manera única, pero que no es un dato propiamente del objeto o de la entidad. Entonces para ello vamos aquí a aprovechar para insertar un nuevo atributo. Los atributos identificadores normalmente son los primeros o es el primero y que van en la parte superior. Entonces si yo quiero insertar aquí un atributo, voy a utilizar este botón que dice insertar una fila o un renglón. Entonces lo inserto y pongo entonces el nombre del atributo. En lo personal yo acostumbro a poner siempre CBE- y el nombre de la entidad. En este caso sería artesanías. Entonces CBE artesanías. Y también normalmente estos tipos de IDs o de identificadores van a ser de tipos enteros para que se puedan luego autoincrementar. Y la numeración pues sea 1, 2, 3 hasta el número de registros que posteriormente se guardarán en esa entidad o en esa tabla cuando pasemos a los diagramas físicos y a la parte de los manejadores de bases de datos ya para crear esos objetos en la base de datos. ¿Okay? Entonces ven que aquí al seleccionar entero, integer, no me pregunta acá cuál va a ser la longitud, porque estos tipos de datos, la mayoría, ya tienen predefinida la cantidad de bytes que van a ocupar. ¿Okay? Entonces le digo que va a ser de tipo integer. ¿Okay? Como esto es un identificador, vamos a poner o vamos a seleccionar esta columna, ¿sí? Esta columna lo que nos indica o lo que va o le podemos indicar a nuestra herramienta es que va a ser un identificador primario, ¿sí? O un identificador. Aquí dice primary identifier, ¿sí? Identificador primario. Y vean que automáticamente al ser un identificador primario, ¿sí? Vean que aquí está vacío. Al ser un identificador primario, automáticamente se selecciona la M. Esta M es de mandatory, ¿sí? O en español obligatorio. Es decir, que este dato no puede quedar vacío, ¿sí? Puede quedar vacío a lo mejor el precio o algún otro dato, pero ese no. Entonces también el nombre pues va a ser obligatorio porque no hay una artesanía que pues no tenga nombre. Debemos ponerle un nombre para poder también identificarla en cuanto a que la queramos vender. Y pues lo mismo el precio tampoco puede quedar vacío. ¿Okay? Entonces así sin más pues ya tenemos una primera entidad. Voy a darle a aplicar si quiero que se apliquen los cambios y continuar dentro de la misma pantalla, ¿sí? Aquí se aplica, ¿sí? Aquí está ya lo que acabo de hacer de manera gráfica, pero puedo seguir aquí en esta misma pantalla, ya sea para corregir algo o para modificarlo o incrementar el número de atributos o quitar algún atributo. Si quisiera quitar algún atributo, pues lo puedo hacer utilizando este botón para eliminar. Si quisiera insertar otro atributo, pues aquí podríamos seleccionar insertar una fila, en este caso sería en la parte superior de donde nos encontremos, o insertarlo en la parte inferior de donde nos encontremos. Si por ejemplo este atributo estuviera hasta acá, hasta abajo, y lo quisiera subir, pues puedo utilizar estas opciones de flechas. Aquí por ejemplo llevarlo hasta arriba o irlo subiendo elemento por elemento, y lo mismo para bajar, podría ser uno a uno o llevarlo hasta el final. ¿Okay? Esto es nada más para cuestiones de ir moviendo los atributos al lugar deseado. ¿Okay? Ya que terminé, entonces sí le doy a aceptar y ya tendría aquí mi primera entidad. Bueno, ya la segunda la voy a hacer un poquito más rápido, que sería la de personas, ¿sí? Yo aquí puedo hacer esto, copiar y pegar como cualquier otra herramienta gráfica, o también puedo seleccionarla, hacer clic sobre ella y sin soltar la tecla de control
puedo arrastrar y automáticamente se hace una copia de esa entidad poniéndole el número consecutivo que siga, dependiendo del anterior. En este caso tendríamos artesanía sin un número. Esta, como ya es una copia de ella, entonces le pone 2. Si hiciera una tercera copia, pues le pondría 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, entonces voy a crear la otra entidad que sería la de personas. Entonces agarro aquí mi botón de entidad, la pego, doy clic derecho aquí, le pongo el nombre. Ya voy a anticiparme que le voy a poner CB personas, que voy a tener un nombre, que voy a tener un apellido paterno y que voy a tener un apellido materno. ¿Okay? Como este atributo nombre ya lo tengo en otra entidad, entonces ya automáticamente me pone el mismo tipo de dato y la misma longitud. Eso es algo que ya en el diagrama físico sí podríamos cambiar, pero en el diagrama conceptual todavía no. Todo lo que se llame o lo que tenga el mismo nombre va a tener el mismo tipo y la misma longitud. Si esto lo cambiamos, entonces los que ya existían se van a cambiar también a ese tipo de dato y a esa longitud. ¿Okay? Entonces aquí vamos a definir que este va a ser de tipo entero. Y aquí también puedo copiar esto, lo copio y lo pego. ¿Okay? Entonces estos serían los atributos de esta entidad. CB persona sería el identificador primario y ahí está. ¿Okay? Entonces voy a crear todos mis atributos y regresamos para comentar el siguiente paso. Bien, ya aquí tengo todas las entidades que consideré que serían las que formarían parte de nuestra base de datos: artesanías, personas, culturas, municipios, estados, regiones y materiales. ¿Ok? Entonces ya tengo cumplido el punto número 1, ya tengo cumplido también el número 3, el número 4, que serían los tipos de datos, y el número 5, que serían determinar los identificadores, pero me falta este, que pues prácticamente sería de lo más importante, dado que si no están relacionadas las entidades, pues una base de datos no es útil. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a nuestro Power Designer y vamos a identificar las relaciones. Bueno, ya las identificamos aquí en nuestro texto, pero ahora las vamos a plasmar en nuestro diagrama. ¿Ok? Bueno, podemos empezar desde cualquiera de las entidades. Siempre al final pues vamos a llegar al mismo resultado, o debemos llegar al mismo resultado. ¿Ok? De acuerdo a lo que decía nuestro texto, decía que las artesanías son elaboradas por una cultura. Si bien la artesanía de manera directa la elabora una persona, esas personas pertenecen a una cultura. Entonces yo podría decir que todas las personas que pertenezcan a una cultura pues podrían elaborar las artesanías, ya que aquí lo dice muy claramente que las culturas elaboran, las culturas no pueden elaborar personas, lo que elaboran son artesanías. Entonces la relación estaría entre culturas y artesanías. Vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a ubicar esas dos entidades, aquí las tenemos, artesanías y culturas. ¿Okay? Para poder relacionarlas vamos a utilizar ese símbolo que se llama relationship o relación. Y tenemos que conocer muy bien un concepto que se llama cardinalidad. Es decir, leído desde el punto de vista de las artesanías, podríamos decir que una artesanía, por cuántas culturas la pueden elaborar. Bueno, una artesanía la pueden elaborar muchas culturas. Y al revés, una cultura podría elaborar muchas artesanías. Entonces a esa cardinalidad se le llama de muchos a muchos.
Hay 4 tipos de cardinalidades: de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. ¿Okay? El valor por default siempre es de uno a muchos, ¿sí? Dependiendo de donde yo ponga en una primera instancia el cursor del mouse, donde haga clic. Por ejemplo, voy a decirle aquí que una cultura puede elaborar artesanías. ¿Okay? Aquí yo di un clic sin soltarlo, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar en la entidad donde yo quiera hacer la relación. ¿Okay? Entonces le doy clic sin soltar, arrastro y suelto en la entidad que voy a relacionar. ¿Okay? Ahí está. ¿Okay? Vean que aquí me dibujó una línea entre ellos y de un lado solamente hay un circulito y del otro lado hay un circulito, pero al final tiene como tres líneas, 3 patitas. ¿Okay? Entonces esto significa que la relación que dibujamos ahorita es de uno, esto significando uno y esto significando muchos. Pero ya dijimos que la cardinalidad de esta relación es de muchos a muchos. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos dibujado al revés esta relación? Primero en artesanías y luego a culturas. Bueno, pues primero me pone acá el 1 y acá me pondría el muchos. Pero como en este caso no es ni de uno a muchos ni de muchos a uno, sino de muchos a muchos, entonces lo que voy a hacer es dar doble clic en la relación y aquí en esta parte tenemos una pestaña que dice cardinalidades y precisamente aquí está que sea de uno a uno, de uno a muchos, que es la que ya tenía, de muchos a uno, y la que necesitamos es de muchos a muchos. ¿Okay? Si le damos a aceptar, lo que pasa es que de los dos lados se coloca el simbolito de muchos. ¿Okay? Entonces esta relación ya es de muchos a muchos. Muy bien. Ya entonces relacionamos las artesanías con las culturas. Vamos a ponerle en otro color para ir viendo cuál ya utilizamos. Nos queda de esta primera parte personas. Personas con cuál de las entidades que ya usamos o que ya relacionamos se relaciona. Podría ser personas con culturas o personas con artesanías. Aquí el texto dice que de las personas de las distintas culturas. Quiere decir entonces que una persona puede pertenecer a una cultura. ¿Okay? Entonces la relación que vamos a hacer es de personas a cultura. Ahora, ¿cuál sería la cardinalidad? Si lo leemos desde personas sería una persona pertenece a una sola cultura. Y una cultura, ¿cuántas personas puede tener? Puede tener muchas. Entonces aquí iría el 1 y acá iría el mucho. ¿Sí? Entonces lo dibujamos de esta manera. En una cultura hay muchas personas, pero una persona solamente puede pertenecer a una cultura. ¿Okay? En el caso de las culturas que tenemos aquí en nuestro estado, que es Tabasco, a lo mejor podría ser la cultura maya o la cultura olmeca. Entonces una persona solamente puede pertenecer a una de esas culturas, pero cada una de esas culturas tiene o hay muchas personas que pertenecen a ella. ¿Okay? Entonces por eso la relación es de uno a muchos leído desde cultura y de muchos a uno leído desde personas. Bien. Luego nos dice que una cultura se encuentra establecida en un municipio. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. Aunque sabemos que una cultura podría estar establecida en más de un municipio, pero de acuerdo a lo que dice el texto, solamente en una. Entonces, podríamos decir entonces que una cultura pertenece a un municipio, pero en un municipio podrían haber varias culturas, entonces sería de esta forma. ¿Okay? Pasa lo mismo con el municipio y el estado.
un municipio a cuántos estados pertenece, a uno solo. Pero en un estado, ¿cuántos municipios hay? Muchos. Entonces sería de uno a muchos. En una región, ¿cuántos estados hay? Muchos, pero un estado solamente puede pertenecer a una sola región. Entonces igual sería de uno a muchos. ¿Okay? Y los materiales, solamente nos queda aquí la parte de materiales. Materiales, ¿con quién se relacionaría? Bueno, pues se relacionaría con las artesanías. Aquí voy a cambiar esto de lugar para que no se me crucen las líneas. Siempre es muy conveniente dibujar nuestros diagramas de manera que las líneas no se crucen. Aunque si se entiende, se podría entender, pero para evitar posibles confusiones, lo mejor es que las líneas nunca se crucen. ¿Okay? En versiones posteriores a Power Designer ya nos permite, por ejemplo, si dos líneas se cruzan, hacer como un salto, lo cual nos indica que bueno, ahí no se pierde una línea con otra. Al ser perpendicular con la otra no se pierde porque le pone una curvita. ¿Okay? Entonces regresemos aquí a la parte de artesanías y materiales. Una artesanía, ¿con cuántos materiales se puede realizar? Con muchos. Por ejemplo, no sé, un trompo, pues llevará la madera, llevará a lo mejor el clavo, llevará a lo mejor barniz, a lo mejor alguna incrustación de algún dibujo, etcétera, etcétera. Entonces una artesanía se puede crear con varios materiales. Y al revés, un material, ¿para cuántas artesanías se puede utilizar? Bueno, pues de madera podemos hacer el trompo, podemos hacer el valero, podemos hacer el cayuco, el barco, el abanico, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, como en el primero, tendríamos que indicar que una artesanía puede ser hecho con muchos materiales y un material puede ser utilizado para muchas artesanías. Esta relación sería de muchos a muchos. Como no hay aquí una de muchos a muchos, pues vamos a hacer una de uno a muchos o de muchos a uno, y ya luego editamos esa relación y le indicamos que va a ser de muchos a muchos. ¿Okay? Y entonces ya terminamos de hacer nuestro diagrama. Aquí, como ven, algunas líneas quedaron un poquito chuecas. El Power Designer tiene algunas herramientas para que nos ayude a poner un poquito más en orden nuestro diagrama. Aquí en esta parte se llama layout, se llama la barrita. Aquí podemos alinear, por ejemplo, vamos a alinear estas dos entidades de manera horizontal, ¿sí? Y se ponen las dos al centro. Lo mismo aquí, podríamos utilizar con esta y esta de manera horizontal. Esta también la podríamos alinear con esta, y esta pues ya no tiene con quién, aunque sí podríamos alinearlas todas de manera vertical, todas estas aquí, y lo mismo acá de manera vertical, ¿sí? Siempre en la medida de lo posible hagamos estas acciones para que nuestro diagrama quede lo más posiblemente ordenado. ¿Okay? Aquí, para seleccionar todos los objetos, que serían las entidades y las relaciones, vamos a utilizar la combinación de teclas Control A. Control A selecciona todo y podemos mover todo el diagrama de una sola vez a un lugar específico. ¿Okay? Otra forma también de poder ordenar nuestros diagramas conceptuales o nuestros modelos conceptuales sería seleccionando todo, dando clic derecho en cualquier objeto de los que tengamos seleccionados, y vamos a utilizar la opción Auto Layout. ¿Okay? Auto Layout es una herramienta que nos va a permitir ya de acuerdo a algunos diseños ya predefinidos de estilos para ordenar. Por ejemplo, aquí tenemos el básico, tenemos otro que es de heráldica, ¿sí? Y aquí podemos seleccionar el sentido o la orientación que tendría ese ordenamiento. Por ejemplo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vamos a seleccionar algunos de estos, ¿sí?
Aquí nos los mandó hasta esta parte, ¿sí? No hizo ese tipo de ordenamiento. O podríamos utilizar otro, el básico, ¿sí? Trae aquí una forma de ordenarlos, y así podríamos estar seleccionando los que quisiéramos hasta que estuviéramos de acuerdo con la forma en que lo organiza, ¿okay? Pero de todos modos nosotros podemos hacerlo de una manera manual, sobre todo cuando nuestros diagramas son relativamente pequeños, ¿ok? Muy bien, pues dejaremos el video en este punto. Continuamos en el siguiente con otros ejemplos, a lo mejor con otros casos muy específicos, que son algunas situaciones especiales que los clientes pudieran en un momento determinado necesitar. Muy bien, hasta la próxima.